Buenas, bienvenidas, bienvenidos. Antes de empezar, nos gustaría dar las gracias a las sponsors y a los sponsors que hacen posible un poco la Software Crafters y que estemos aquí Inma pues, contando nuestra experiencia. Bueno, pues yo soy Inma, soy Software Engineer en Mango y mi compañera es Eli, actualmente Engineering Manager en Holaluz. Y bueno, aunque actualmente no estemos en la misma empresa, coincidimos en Mango, pero estamos en equipos distintos. Y cuando estábamos allí, pues nos gustaba hacernos el café de después de comer, este que te salva a la tarde. Y bueno, pues nos explicábamos un poco las experiencias que estábamos viviendo en nuestros equipos. Inma me explicaba que ella tenía en su equipo a alguien que consideraba su mentor y no estaba pudiendo darle feedback respecto a su trabajo porque, claro, sentía que a una persona con tanta experiencia, ¿qué le podía aportar ella técnicamente? Eli, por su parte, me contaba que en su equipo hacían pull requests muy grandes. Eso les generaba una frustración porque, además de hacer las pull requests muy grandes, tenían deadlines muy fuertes. Entonces, la mayoría de veces lo que les pasaba era no tener el tiempo suficiente de revisarlas así un poco por encima y darle para adelante, a pro directo. Ya imaginaréis que por ahí se colaban algunos bugs, más la frustración del equipo. Entonces, un día él y yo dijimos, vámonos a una sala, y este es el resultado de irnos a una sala a plasmar todo lo que teníamos en la cabeza, de todas las frustraciones, de todas las inquietudes que teníamos, y a ver por qué pasaban estas cosas. Y al final nos dimos cuenta que la mayoría de problemas estaban relacionados con el feedback o la ausencia de él. Y bueno, nos pusimos un poco a reflexionar sobre que esto del feedback pues nos parecía algo difícil, pero que estaba como muy presente en nuestro día a día, ¿no? Nos daba la sensación de que a pesar de estar en nuestro día a día no teníamos las herramientas suficientes para dar lo mejor de nosotras mismas. De hecho, esto del feedback tenía que ver un poco con las soft skills. Y claro, que algo que nos parecía difícil fuera soft, ¿cómo podía ser si para nosotras era tan hard? Pues repasando un poco rápidamente la diferencia entre hard skills y soft skills, que estamos seguras que todos lo sabéis, en aquel lado tenéis unos ejemplos de hard skills y en este unos de soft skills. Al final, la gran diferencia que encontramos es que las hard skills son más cuantificables. Tú puedes demostrar cómo de bueno eres, por ejemplo, en un lenguaje de programación, haciendo una prueba técnica. Pero ¿cómo puedes demostrar o cómo le puedes contar a alguien cómo de bueno eres, me lo invento, en la flexibilidad? Es muy difícil. Entonces, seguimos pensando, ¿cómo puede ser que algo soft sea tan difícil de cuantificar o de explicar? Entonces, no nos cuadraba. Si vamos a pensar un poco en el origen del término de soft skills, muy rápido, que sé que después de comer no queremos nada de historia, pero es muy rápida. Como ya veis aquí en el spoiler, tiene un origen militar. De hecho, fue el ejército de Estados Unidos que sobre los 60 empezó a invertir en procesos de mejora, de formación para cursos que no tenían nada que ver con máquinas. Entonces, a partir de ahí, de esa gran inversión, no fue hasta el 72 que hicieron una convención en la que apareció por primera vez el término de soft skills. Fue en unos papers que encontramos de Whitmore y Fry, que esta es la primera definición de las soft skills, que eran habilidades que tenían que ver poco o nada con la máquina, con la maquinaria. Y luego encontrábamos esta otra explicación que decía que las hard skills eran esas habilidades de las que conocemos mucho, mientras que las soft skills de las que conocíamos muy poco. De hecho, con el paso del tiempo, el término ya se fue popularizando y ya no solo era algo del ejército, algo militar, sino que ya es algo que todos conocemos. Pero a día de hoy ya hay gente, como por ejemplo en este artículo de Seth Godin, que es una personalidad en el mundo del marketing, que aboga porque cambiemos ya el nombre, que dejemos de llamarlos soft skills, porque lo de soft no le va muy bien. Vale, y llegados a este punto que ya sabemos un poco de dónde viene, ¿qué tiene que ver, o sea, la seniority, dónde casa con las soft skills, ¿no? Porque decimos que para nosotras, tanto las hard skills como las soft skills son igual de importantes. Entonces, por ejemplo, en una oferta laboral, no sé si habéis visto alguna vez algo de soft skills por algún sitio. Nosotras quisimos averiguarlo. Entonces, ahora os vamos a poner unos ejemplos de algunas aleatorias. Hemos quitado los nombres de las empresas. La primera es una de, Junior System Engineer.
No hace falta que la reviséis, ya os hacemos el spoiler, no hay nada de soft skills, es todo hard skills, que si AWS, que si 1 o 2 años de sysadmin. Diréis, bueno, igual es porque es alguien junior, no vamos a meter nada de soft skills, pues vamos a mirar una de un senior, senior.net developer. Y aquí empezamos a encontrar algo que ya no es hard skills. No sabemos muy bien qué es, porque bueno, lo que pone es que sepas leer entre líneas. Yo, desde que encontramos esto, a día de hoy sigo sin saber qué querían decir, así que igual no soy senior. Entonces, pero no todo es malo, no todo es malo. Encontramos una que sí que nos gustó. De hecho, ya para empezar el título ya no es senior en X, sino que es Product Minded Software Developer, o sea, ya hablan de una mentalidad. Y de hecho hay otra frase justo después que es, no hace falta que conozcas de este stack. Entonces aquí empezamos a ver un cambio de que igual las hard skills no lo son todo. Bueno, y un poco volviendo al título de la charla, ¿no? ¿Qué es un bug en producción? Pues un bug en producción es un error en el sistema o algo que está sucediendo que no era lo que esperabas, ¿no? No era lo que querías. Vale, ¿y el feedback qué es? Pues en plan teórico, el feedback es un proceso, ¿no?, en el que compartes información, sugerencias, preocupaciones con otra persona para que mejore. Lo que pasa es que, claro, nosotros no lo queremos, o sea, queremos llevarlo como un poco a lo terrenal, ¿no? Preguntarle un poco a las personas que tenemos alrededor que qué era para ellas el feedback. Nos decían pues que eran opiniones, que era eso que te hace hacer a veces tu empresa para poder promocionar o una subida salarial, que tenía que ver con la satisfacción de un cliente sobre un servicio, que tenía que ver con el estado de una aplicación o incluso pues, el resultado de un test unitario. Y esto del feedback, pues en realidad también tiene que ver un poco con la comunicación, ¿no? Y la comunicación pues no es algo fácil. De hecho, a veces lo que hacemos no es dar feedback, sino es dar una crítica o una opinión desde la subjetividad, ¿no? Sin pensar muy bien cómo se va a sentir la persona que tienes delante, ¿no? Cómo le va a hacer sentir todo eso. Al final, ¿qué pretendemos dando feedback? ¿Es desahogarnos o hacer que la persona mejore? Por otro lado, también nos pasa que a veces cuando nos van a dar feedback sentimos que lo que nos van a decir seguramente es algo malo, ¿no? O algo que tienes que mejorar. Pues yo qué sé, una mala nota, seguro que suspendo la asignatura, seguro que no me suben el sueldo. Esto nos pasa. Esto es como si yo le digo, Inma, voy a darte feedback. ¿O no? Esto me pasa y lo veo también en mi día a día y bueno, esto tiene que ver un poco con cosas que hace un poco el cerebro. Y tiene que ver con el sesgo de la negatividad, que es la tendencia de darle más importancia a los aspectos negativos que a los positivos de una situación. De hecho, estamos programados para fijarnos más en lo negativo que en lo positivo. En una charla que nos dio Silvia Adriasola nos decía que por cada 3 interacciones positivas que tenías eran equivalentes a una negativa. Es decir, si yo te digo 3 cosas buenas y te digo una cosa mala, la más importante es la mala. Bueno, y tal como decía Eli, ¿cómo nos afecta la manera en la que nos decimos las cosas? Pues con esto vamos a introducir el efecto Pigmalión, que tiene mucho que ver, que al final es cómo nos afectan las expectativas que tienen los demás hacia nosotros. En los 60, otra vez, y en Estados Unidos, otra vez, se hizo un experimento y entre un psicólogo y una directora de un colegio hicieron pasar un test de aptitud a un grupo de alumnos. Ellos, el psicólogo y la directora, eran los únicos que conocían que era un experimento. Todo el resto de la gente pensaba que era verdad. A los profesores les dieron unos resultados erróneos. Les dijeron que un grupo concreto de alumnos tenían mejores aptitudes que los demás. Esto que hizo que los profesores tuvieran altas expectativas de estos niños. Entonces, esos niños percibieron estas altas expectativas, se transformaron, creyeron en sí mismos y a final de curso estos niños que no tenían ninguna actitud fuera de lo normal sacaron mejores notas de los demás. ¿Esto por qué pasó? Solo hay estas 4 claves. Al principio, pues como os he comentado, los profesores tenían esta creencia que hicieron que propiciaron un clima favorable con estos alumnos. Tenían un espacio seguro donde expresarse, donde decir lo que ellos pensaran.
Después, a los alumnos, instintivamente estos profesores les daban más oportunidad para responder a las preguntas de clase. Tenían pues, más oportunidades para fallar y para aprender. Y cada vez que fallaban les daban un feedback más detallado de lo que habían dicho mal. De esta manera aprendían más los niños. Y por contra, si acertaban, les hacían un refuerzo positivo. Todo esto al final hizo que como resultado estos niños sacaran mejores notas que los demás, sin que previamente hubiera nada que llevar a ello. Y bueno, pues ya os hemos dado la turra con la teoría, ¿vale? Ahora es donde Inma y yo hemos visto que el feedback o la comunicación pues ha tenido un impacto en los bugs en producción. Bueno, el primero es el síndrome del impostor, que bueno, yo levanto la mano porque me veo muy identificada con esto. De hecho, el ejemplo fue de cuando entré por primera vez a un equipo de desarrollo en Mango. Todos mis compañeros eran seniors, yo era la más junior del equipo y no me sentía yo con la autoridad suficiente para darle feedback a mis compañeros. Era como, si ellos han hecho esto, ¿yo qué feedback le voy a dar en su pull request? O sea, ¿yo cómo les voy a decir que hay algo mal? Sí, para mí la palabra de ellos era como palabra de Dios, o sea, así está, o sea, seguro que está bien. Entonces, ¿qué podía pasar? Que yo, por no querer decir nada, por no creer en mí, viera un posible error, pero le diera a, venga, vamos a producción, se colara ese bug en producción. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿cómo se solucionó? Pues, a pesar de que eran muy seniors y tal, hicieron, bueno, que de hecho eso es bueno, hicieron que me sintiera como en un safe space, no me sale en castellano, lo siento, y bueno, y eso hizo que yo no me sintiera juzgada, que pudiera expresarme y entonces dar mi opinión más. Pero no solo eso, también mi manager de aquel momento también me hizo mucho refuerzo positivo. Los que os he contado antes del Pygmalion, de las expectativas y eso es un poco lo que me pasó. Yo sentía que tenía ciertas expectativas en mí, entonces yo empecé a creer en mí y a decir más lo que pensaba. Yo no sé si conocéis a alguien que se haya sentido en burnout o incluso vosotras, ¿no? Que os hayáis quemado de la empresa en la que estabais. Para una empresa, que alguien se vaya por estar quemado es un bug en producción. Al final, las empresas invierten mucho dinero, invierten mucho talento de la casa para poder conseguir a estas personas, ¿no? Conseguir a las personas, el otro día escuchaba, las adecuadas, ¿no? Para los equipos y más en este sector que la realidad es que hay mucha oferta, ¿no? Hay una inversión aquí. Y después, el tema es, cuando una persona se va quemada de una empresa, seguramente el feedback que va a dar de esa empresa no va a ser el mejor, seguramente va a ser negativo, ¿no? El feedback que va a tener la gente de esa empresa pues no será bueno, ¿no? Porque esa persona se ha ido mal. Y muchas veces lo que ocurre es que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Con no haberse sentido pues, escuchada o haber levantado la mano cuando pasaba algo y no haberle hecho caso, o incluso, ¿no? Lo que decía ahora Inma respecto a que su manager, ¿no? Le daba ese refuerzo positivo, pues incluso no recibir feedback de tu manager o no darte ese refuerzo o ese apoyo cuando lo has necesitado. De hecho, me está pasando últimamente que tengo amigas que están dándose un tiempo con sus parejas y reflexionando un poco se dan cuenta que a lo mejor es que tenían unas expectativas sobre esa relación o no le habían dicho lo que pensaban en realidad y todo eso se ha hecho bola y se han quemado. El otro día escuchaba en un open space que decían las relaciones son como las plantas, ¿no? Que si no las riegas al final se mueren. Pues la relación entre una persona y una empresa es lo mismo y si se muere, pues es un bug en producción. ¿Dónde más me he encontrado esto? No sé si habéis jugado alguna vez al juego del teléfono, que es esto de que alguien quiere enviar un mensaje, pasa por diferentes, por ejemplo, personas y acaba llegando distorsionado. Esto en mi equipo nos gusta un montón jugarlo, de hecho lo jugamos online y al Gartic Phone. Y un día nos pusimos a jugar y dijimos, bueno, pues alguien quería transmitir un canguro boxeando contra un saco, ¿vale? Y esto fue pasando, más o menos llegó algo de que un conejo se había comido a un niño, más o menos algo pareció así, más o menos por aquí
un conejo, pero ya no sé quién come a quién. Y esta fue la conclusión, ¿no? Que había venido el ratoncito Pérez. Es gracioso, pero esto también nos pasa un poco nos pasaba en nuestro día a día. Y nos pasaban los refinements. Hacíamos sesiones de 1 hora, ¿no? Nos poníamos todas a refinar y bueno, pues todo el mundo ponía su opinión, duraba mucho eso, era muy intenso y a lo mejor en 1 hora pues acabábamos refinando solo pues una tarjeta, ¿vale? Entonces, claro, nos parecía que eso no escalaba y decidimos como equipo pues hacerlo asíncrono, ¿no? Hacer refinements asíncronos, en pairings, no sé, de esa manera pues íbamos a ir más rápido y la verdad es que refinando íbamos más rápido, había muchísimas más tarjetas refinadas. ¿Qué pasaba? Pues que a veces las personas que habían refinado la tarjeta no eran los que la llevaban a producción y a veces llevábamos cosas a producción que no eran realmente las que habíamos pedido, ¿no? Entonces nos juntamos y decidimos hacernos una especie de taller entre nosotras. Por ejemplo, yo pedí que quería un canguro boxeando contra un saco y cada una escribió cómo refinaría esa tarjeta. La pusimos un poco en común y entre todas creamos un tutorial o una especie de template para poder entender todas lo mismo cada vez que pidiéramos algo. De esta manera, lo que nos pasaba es que teníamos ese canguro boxeando contra un saco y no que había venido el ratoncito Pérez. Bueno, pues ahora otro ejemplo, el de la comunicación rota. De hecho, os hemos puesto 2 ejemplos, porque hay tantos que no pudimos decir solo uno. El primero nos recuerda un poco a esto, al Congreso de los Diputados, ¿no? A que hay diversos partidos políticos, cada uno dice la suya, las reuniones que hacen ahí no son nada efectivas y al final no se llega a ningún consenso. Pues esto lo hemos detectado también en el trabajo, cuando hay reuniones entre diversos equipos, hay un buque en producción y ningún equipo se hace owner del problema. Cada uno dice lo suyo de es que esto no es mío, es que esto lo hizo aquella persona que ya no está en la empresa y así va pasando el tiempo y el buque en producción sigue ahí. Entonces al final esto que genera, sigues perdiendo dinero por el bug y sigues perdiendo dinero de toda la gente que hay una reunión debatiendo sin que sea efectiva la reunión. El otro ejemplo es la del llanero solitario, que esto se nos ocurrían muchas, pero una en concreto es cuando tú vas a atacar a la API de un tercero, hay un contrato, tú lo cumples, pero el tercero de la noche a la mañana no te dice nada, no hay ningún tipo de comunicación y cambia el contrato. ¿Qué pasa? Que eso deja de ir. Y, por ejemplo, en una API, por poner un ejemplo de pagos, pues ya imagináis la catástrofe que es. El otro día estaba mirando las noticias y leí sobre la T-Mobilitat. Es esta tarjeta de plástico, ¿no? que bueno, con ella puedes entrar al metro, al tren, al bus y la vas recargando, ¿no? No tienes que ir comprando una otra vez, un poco sostenibilidad, ¿no? Es un proyecto que ha durado 10 años de desarrollo y en el que se han invertido 120 millones de euros. Bueno, pues después de 10 años de desarrollo deciden hacer la primera prueba. Bueno, tienen algún problemilla, pero bueno, más o menos con 4.000 voluntarios que puedan entrar al metro, salir del metro, ¿no? Y parece que va bien. Y podríamos decir que este es el primer feedback que recibe esta aplicación. Deciden, ¿no? seguir. Dicen que siguen en pruebas, pero ya la abren como a toda la ciudadanía, ¿no? Y vuelven a recibir feedback. No sé si habéis leído en Twitter que alguien coge, ¿no? y bueno, se intenta dar de alta, intenta que le llegue esto de la tarjeta a casa y tal, y bueno, pues sabe un poquito de informática y se mete como administrador, no le cuesta mucho. Entonces, bueno, pues puede cambiar el contenido de la web, puede ver usuarios, etc. Bueno, le intentan quitar un poco de hierro al asunto desde la T-Mobilitat, ¿no? Bueno, no, es verdad que hemos tenido esto, pero no es para tanto. Este es el segundo feedback que recibe la aplicación, pero aquí no acaba. Sigue recibiendo feedback. Aquí Arnau dice que la parte de explicación de privacidad pues es un texto dummy. Alguien intenta pagar en el autobús, pero no puede porque la aplicación está en pausa. Y aunque le quitaron hierro al asunto y parece ser que dijeron que lo restablecían todo,
Pues está claro que no, porque David no puede acceder a la página de la T-Mobilitat. Entonces, esto quiere decir que el feedback que han recibido después de 10 años ha sido del cliente final, de la clienta final, que somos los ciudadanos de en este caso, Cataluña, que también somos los que hemos pagado la aplicación. ¿Cómo lo podríamos haber solucionado? Pues, bueno, con loops de feedback más pequeños. Seguramente que no es el único problema que hubo, pero este está claro que estaba. Si hubiesen ido sacando, ¿no?, durante ese tiempo algo a producción, entregarle algo, ¿no?, a nosotras o a las personas que fueran a utilizar esto, podrían haber aprendido, podrían haber medido por dónde tirar y qué necesitábamos como ciudadanas para esta aplicación. Y ya por último vamos a dar los dos últimos ejemplos y ya acercándonos un poco más al código, a las pull requests. Hemos detectado dos, entre muchos otros antipatrones, vamos a decir, que primero es las fat pull requests. Esas pull requests que cuando la abres te asustas porque igual hay 500 archivos cambiados. Lo que decía este tweet, ¿no? Que hay 10 líneas y en las 10 te ponen comentarios, o que hay 500, nadie se lo mira, para adelante y bug en producción. Vale. Y luego la word pull request, que al final es cuando se enquista la comunicación. Cuando alguien te pone un comentario, ya sea, como en este caso, poco constructivo, porque al final no te quieren decir nada, simplemente se quieren quejar, y dices, vale, gracias. O, por ejemplo, cuando alguien te da constructivamente su opinión, pero tú no estás de acuerdo y la comunicación de ahí no pasa, se atasca, que eso, por ejemplo, con una llamada de Zoom se resuelve en 5 minutos. Entonces, para este caso concreto, ¿no?, de que no te dicen nada, pues hemos detectado casos en los que sí va bien la comunicación en la pull request y es pues un poquitín de refuerzo positivo que nunca hace daño a nadie. Y luego, si ves que va a ser un poco polémico el comentario que quieres decir, pues le dices, oye, vamos a comentarlo cuando te venga bien, en una llamada, sin que no hayan malentendidos por ningún lado por el lenguaje escrito. Bueno, entonces, ¿qué nos gustaría sacar de todo esto que os hemos contado? Bueno, que las soft skills, como ya hemos ido repitiendo durante la charla, para nosotras no son tan soft, ¿no? Entonces, desde nuestro lado, nos gustaría que se pudiera igual cambiar el término a otra cosa que no sea con una connotación tan negativa. Y otro punto es que, bueno, hacer crecer la cultura del feedback en tu empresa, en tu equipo, y quitar un poco el estigma de lo que comentaba antes Eli, de que cuando te van a dar feedback no tiene por qué ser algo negativo, sino que va a ser algo igual para que te ayude a crecer a ti mismo y al equipo. Bueno, otra cosa que nos gustaría es formación, porque al final vemos un montón de formaciones sobre Kubernetes, AWS, React o lo que sea, pero no sentimos que haya muchas formaciones, perdón Inma, con las soft skills, ¿no? Creemos que este refuerzo también reforzará pues, la seniority que tengamos en la empresa. Y por último, al final es eso, ¿no? El feedback se usa para hacer crecer a las personas, pero como hemos visto también, tiene un impacto fuerte en la calidad del software. Y no queríamos acabar de otra manera que pidiendo feedback, por favor. Y gracias. Ah, vale. Bueno, que preguntaba que cuál es la alternativa, ¿no? Que ya que decimos que dejemos de llamarlos soft skills, que cuál es la alternativa a esta palabra. Pues, bueno, como... ¿Sí que te va bien? Vale. Yo, por ejemplo, lo que he visto es que hay gente que le llama habilidades de personas. Yo no digo que sea este el nombre, pero igual sí que me parece un poco mejor, en mi opinión. Para mí deberían llamarse todas skills. Jordi nos preguntaba que hemos comentado que, perdón, que son muy difíciles de medir estas soft skills, mientras que las hard son muy fáciles de medir, que si hemos detectado alguna manera de cómo medirlas. Bueno, yo, por ejemplo, en un currículum yo no he sabido identificar esto, porque al final, bueno, si está mal estructurado ya sabes que igual esa persona es un poco caótica, pero, por ejemplo, yo creo que esto se puede ver más en una entrevista. Quizá también la manera en cómo hablas de tus antiguos compañeros, esto ya te da pistas de cómo eres tú, pero más allá de ahí yo no he sabido tampoco identificar mucho cómo cuantificar esto. No sé si Eli... Sí, no, yo lo veo igual. De hecho,
bueno, entiendo que es algo que seguramente nos tendría que ayudar gente que se dedica a eso, ¿no? A ver cómo ver esas cosas. Pero es eso, ¿no? Que es difícil y que es algo que seguramente empiezas a conocer cuando la persona se siente en una entrevista, jolín, estás nerviosa, no puedes ser 100% tú misma, ¿no? Pasa un tiempo desde que entras a la empresa para poder ver realmente cómo te comunicas o es difícil. A mí me cuesta, me cuesta verlo. ¿Qué estábamos haciendo para recibir esta formación de la que nos quejamos que a lo mejor no había tanta, ¿no? Yo estoy trabajando por pedirla porque siento que a lo mejor nos hace falta un poco pues, comunicación no violenta, por ejemplo, que es algo ¿no? que tiene que ver también con el refuerzo positivo, con el espacio seguro, pues que alguien más allá de, no sé, tu manager, por ejemplo, pues pueda llegar externo y verlo de otra manera, enseñar, ¿sabes? Y luego, otra cosa que a mí me sirvió cuando empecé con el rol de Engineering Manager, pues fue, ¿no? Silvia Adriasola, que comentaba sobre ella. Ella nos dio un curso sobre el liderazgo desde una perspectiva de género. Entonces, pues hablaba de los sesgos, ¿no? Y de cosas que sufríamos en ambos géneros y que tenían un impacto en el liderazgo que ejercíamos en los equipos. Pues, por ejemplo, a mí esto me ayudó a entenderme, a bajar un poco el tema del síndrome del impostor, todas estas cosas como que ayudan. Bueno, nos ha pedido un par de tips de cómo nos gusta a nosotras, por ejemplo, que nos dé feedback o cómo hemos visto algo que nos parezca bien. A mí, en mi caso, trabajar en pairing a mí me ha ayudado mucho porque es una relación de tú a tú con tu compañera. Entonces es un feedback muy llano, muy rápido, muy constante y a mí es por ejemplo, es el tip que a mí me gustaría y que me gusta. Bueno, yo respecto a darlo eso, ¿no? Por ejemplo, lo del refuerzo positivo. Utilizar ejemplos en los que has visto que eso se tiene que mejorar o que eso ya lo está haciendo súper bien. Utilizar ejemplos es algo que sirve. Pues si nadie tiene ninguna duda más, pues gracias por asistir a todos y por escucharnos.